Mateo 12, mi hermano. Mateo 12:1. Si ya lo encontró, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mateo 12:1 nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O habéis leído en la ley, o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiereis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Tome su asiento y cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en esta noche. Te ruego, Señor, te suplico, Padre, que nos hables, Señor, que pongas de nuevo en nosotros, que ilumines nuestros ojos con tu palabra, Señor mío, que hables a nuestras almas, a nuestros corazones. Padre, si alguno está enfermo, Señor, levántalo, obra tú en su vida, papá. Si alguno está necesitado, Padre, si alguno no tiene dirección, Señor, si alguno, Padre, está desanimado, desalentado, Padre, sé tú, Señor, levantándolos con tu palabra, bendito Dios. Que haya salvación, Señor, y que tu pueblo pueda entender, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Somos instrumento tuyo, Señor. Habla tú, Padre. Dígale, Señor, habla tú, que tu siervo escucha. Dígale, habla tú, Señor, que tu sierva escucha. Dígale, papá, habla tú, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. El día de reposo. Fíjese, hermano, que hablando del día de reposo, hablando del día de descanso, el día de reposo. Por cierto, ¿qué día es el día de reposo? Sábado. Es sábado, ¿verdad? El día de reposo es un sábado. Y mire que analizando esto, hermano, analizando el día de reposo, analizando lo que Dios nos enseña en su palabra, lo que Dios nos habla en su palabra, hermano, hay muchas cosas que debemos aprender de aquí, hay muchas cosas que debemos entender. Hoy en la mañana, cuando estaba meditando en este pasaje, se me ocurrió, hermano, pasar a otro pasaje, porque dije, tal vez no hay nada, hermano, se me ocurrió pensar que no hay nada que aprender o que enseñar aquí. Y, hermano, me puse a meditar, dije, no, voy a leerlo de nuevo, voy a meditarlo, yo sé que la palabra de Dios es infinita. Y me puse a meditar, hermano, y cuando el Señor me abrió los ojos, hermano, empecé a ver lo que no veía. Y mi corazón se llenó de alegría, se llenó de gozo, hermano, porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es infinita. ¿Dice amén? Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros aquí? ¿Qué el Señor quiere enseñarnos aquí? Fíjese que acabamos de leer que
Jesús está con sus discípulos, Cristo está con sus discípulos y sus discípulos empiezan a espigar, dice, a sacar las espigas del trigo y las empiezan a hacer así en sus manos. Las empiezan a restregar. ¿Para qué? Para sacarle la cáscara, ¿sí? Y para que salga el fruto y poder comer eso. Tenían hambre. Pero no les importó a los fariseos eso, sino que los fariseos dicen, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Diga conmigo, lícito. Lícito. Yo quiero que usted entienda, hermano, vamos participando. Ponga su atención acá. Fíjese que ellos dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer? Porque ellos decían no es lícito, porque el hecho de que ellos estén sacando el fruto, ya para ellos eso era ilícito, era un trabajo. Que por cierto, el día de reposo, ¿qué? ¿Para qué era el día de reposo? ¿Para qué era? Alabar a Dios, deleitarse en Dios. ¿Para qué era? Alejandro, ¿para qué era el día de reposo? Para lo mismo que dice el nombre. El día de reposo es ¿para qué? Para reposar. Mire, y aquí yo quiero que usted entienda algo. El día de reposo es para reposar. Pero cuando la palabra de Dios es mal entendida y la ley de Moisés es mal entendida, porque los fariseos no entendían el día de reposo, al igual que todavía no lo entienden, y muchos todavía no lo entienden, hermano. Cuando no se entiende la ley, cuando no entendían la ley, hermano, ellos hacían que el día de reposo más bien sea una carga pesada para ellos, para el pueblo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo, ¿podrás reposar si tienes hambre? Le pregunto yo, ¿podrás reposar si tienes hambre? ¿Cómo puedes reposar si te está doliendo el estómago porque tienes hambre? ¿Con qué estaban los discípulos? Dice la palabra que tenían hambre. ¿Cómo pueden reposar si tienen hambre? Mire, ¿cómo puede alguien reposar si está desnudo, si tiene necesidades? ¿Cómo puede reposar alguien? No solo eso, pero para empezar, hermano, yo diría eso, que, hermano, el día de reposo fue hecho para que el hombre reposara, descansara. Pero ¿qué hacen los fariseos? ¿Qué es lo que hacen? El día de reposo lo convierten ¿en qué? En una carga pesada. ¿Para qué está usted aquí en la iglesia? Para reposar en Cristo. Pero yo puedo hacer que usted venga a la iglesia y usted no repose en Cristo, sino podemos hacer que esto sea para usted una carga pesada. ¿Para cuántos es una carga pesada buscar a Dios? ¿Para cuántos es una carga difícil buscar a Dios? ¿Para cuántos es una carga pesada congregarse? Yo sé que para algunos sí. Yo lo sé. Como sé también que para otros no es pesado buscar a Dios. Yo sé que hay gente que puede, hermano, cruzar la ciudad, hermano, y no le va a hacer ninguna carga. No le va a hacer nada, hermano, difícil. Pero yo sé que para otros, hermano, caminar 5 cuadras va a ser una carga pesada. ¿Qué quiero decir, hermano, con esto? Que cuando nosotros venimos acá, venimos también a reposar en Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero depende mucho con qué actitud nosotros vengamos. Depende mucho de la actitud con la que yo vaya. Entonces el día de reposo fue hecho para que el hombre reposara. Pero ¿quién se encargó de que ese día no fuera reposo, sino que fuera una carga difícil? ¿Quién se encargó de eso? Los fariseos. Ellos se encargaron de que el día de reposo no sea un día de descanso, sino que sea una carga pesada. No hay nada peor, hermano. No hay nada peor que las cosas de Dios se vuelvan una carga pesada para nosotros. Presten atención. Entonces vamos al texto nuevamente. Diríjanse nuevamente, Mateo 12:1 estamos, ¿verdad?
Entonces, hermano, aquí hay cosas hermosas, como le decía, pero el día de reposo es para eso, es para reposar. Es para reposar. Ahora, hay dos cosas que yo quiero que usted preste atención. Mire bien. Y esto es lo que me llenó de alegría el corazón, hermano. Esto es lo que me encantó. Cuando ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es? ¿Qué le dicen? Lo que no es lícito. Subraya esa palabra en la Biblia, lícito. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Fíjese, yo quiero hacerle quedar en cuenta de algo. Si nos vamos más adelantito al 12:9, otra vez el Señor vuelve a hacer en el sábado. Y fíjese lo que pasa ahí. Mateo 12:9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí que había allí un hombre que tenía seca su mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Qué le preguntaron? Es lícito. Vuelven a ocupar esa palabra. Escúcheme. Vuelven a ocupar esa palabra. Los fariseos les encantaba, hermano, ocupar la palabra lícito o ilícito. Présteme atención ahí. Nuevamente le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les contesta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no echare mano y la levantare? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, y mire la respuesta de Jesús, preste atención, ¿qué le responde? Es lícito hacer, ¿qué dice? El bien en el día de reposo. Mire, ahora, yo quiero que usted preste atención acá. Los fariseos estaban enfocados en que no era lícito sanar en el sábado, en el día de reposo. Y el Señor les contesta de una forma muy diferente. El Señor no les está diciendo es lícito o no es lícito. Lo que el Señor les dice que acerca de lo bueno y de lo malo. Mire, ellos le dicen, ¿es lícito sanar en sábado? Y el Señor les dice, es bueno sanar el día de reposo. Los fariseos se enfocaban en lo lícito y Cristo se enfocaba en lo que es bueno. Amén. ¿Sí me entendió? Amén. ¿No me entendió? Sí. Sí, dígame amén entonces si me entendió. Amén. Fíjese. Ahora, no solo lo bueno, sino que, mire, lo que es bueno, diga conmigo, lo que es bueno a los ojos de Dios. Entonces yo quiero enseñarle una cosa. Lo que Jesús nos está explicando aquí es que lo lícito al ojo del hombre jamás va a sobrepasar ni a irse por encima a lo que es bueno al ojo de Dios. Porque ¿quién puso que no era lícito sanar el sábado? ¿Quién puso eso? ¿Dios puso eso? ¿Que no era lícito sanar el sábado? Fueron los hombres. Fueron los hombres los que interpretaron la ley de Moisés de esa manera. Ellos decían, no es lícito. Y Jesús les decía, es bueno al ojo de Dios, a los ojos de Dios, hacer el bien en el día de reposo. Digan conmigo, lo lícito no puede sobrepasar. Una vez más, lo lícito no puede sobrepasar lo bueno a los ojos de Dios. Y escúchenme, hermano, esto es una enseñanza para los cristianos. Porque nosotros como cristianos, ¿en qué nos basamos? En las leyes, ¿verdad?, que están aquí en esta tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero también tenemos leyes espirituales. Mandamientos, los mandamientos de Cristo. Por cierto, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran los mandamientos de Cristo? ¿Se acuerdan? 22. No, esas son las leyes judías, ¿verdad? Más o menos encontrábamos como unas 22, pero hermano, hay algunas más. Lo lícito jamás va a sobrepasar lo bueno a los ojos de Dios. Porque nosotros vivimos, hermano, en una sociedad en la que las cosas cada vez se van volviendo, lo malo se va haciendo lícito. ¿Sí me escuchó? Lo malo se va haciendo lícito. Por ejemplo,
que un hombre deje a su esposa y se vaya con una mujer más joven y deje botando a su esposa ahí que con sus hijos, que sepa cómo come, y el hombre vive la gran vida y su esposa no sabe de dónde sacar para dar de comer a sus hijos? ¿Alguien, hermano, ha sido metido a la cárcel por eso? ¿Conoce usted a alguien que ha abandonado a su esposa y por eso le han metido a la cárcel? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? O sea, ¿qué es? Es lícito, ¿sí o no? Al ojo del hombre eso es lícito, pero al ojo de Dios es malo. Al ojo de Dios es malo. Y nuevamente, hermano, vamos con lo mismo. Que un hombre codicie a la mujer ajena, ¿a quién le meten a la cárcel por eso? A nadie, porque las leyes humanas no controlan eso. Entonces, ¿es lícito codiciar en la mente de la mujer ajena al ojo del hombre? Sí, a nadie le meten a la cárcel por eso. Pero al ojo de Dios, ¿qué es eso? Eso es pecado, eso es maldad. Entonces la iglesia, ¿por qué debe basarse? ¿Por lo que es lícito o por lo que es bueno al ojo de Dios? Por lo que es bueno. A los ojos de Dios. O los ojos, porque el ojo se escucha medio raro. ¿Lo que es lícito a los ojos del hombre o lo que es bueno a los ojos de Dios? Ahí es cuando, hermano, se puede aplicar lo que dijo el apóstol Pedro. Consideren ustedes si es menester o si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, o es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Marcelo, ¿en qué te basas tú? ¿En lo que es lícito a las leyes humanas o en lo que es bueno o malo a los ojos de Dios? A las dos. Pero, amén, a las dos. Pero ¿qué si resulta que en algún momento las leyes humanas transgreden la ley de Dios? ¿O se van en contra de la ley de Dios? Amén. ¿Sí? Pero nuevamente les pregunto, ¿nosotros en qué nos basamos? En lo que es bueno a los ojos de Dios. Porque nadie te va a meter a la cárcel si tú mientes, ¿verdad? O si tal vez, hermano, codicias. Nadie te va a meter a la cárcel por eso. Y tú vas a decir, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, entonces tú dices, no, eso no está bien a los ojos de Dios. Entonces tú empiezas a vivir, ¿por qué? ¿Por las leyes humanas o por la ley de Dios? Por la ley de Dios. Y alguien que vive por la ley de Dios jamás va a hacer lo malo a los demás, a los hombres. No sé si me hago entender. Amén. O sea, para tú ser un buen ciudadano, hermano, si tú vives en la ley de Dios, tú vas a respetar a tu prójimo. No van a hablar mal de los demás. En las cosas incluso que las leyes humanas no juzgan, tú vas a vivir obedeciendo a Dios. Entonces, mire que cuando los fariseos le dicen, Señor, no es lícito, ¿qué les está enseñando Cristo? ¿Qué les enseña a Cristo, hermano? No, les está diciendo, mire, parafraseando esto, les está diciendo, ustedes no están entendiendo. Ustedes no entienden, les dice. Porque aquí no se trata de si es lícito o es ilícito. Aquí se trata de lo que Dios considera bueno o lo que Dios considera malo. Entonces es bueno obedecer a Dios. Es bueno hacer misericordia. Es bueno hacer bondad. Es bueno hacer justicia. Aunque sea en el día sábado, les pregunta el Señor. Es bueno, les dice. Pero fíjese que ellos no podían entender. ¿Qué dice? Al final, fíjese, leamos nuevamente. Pues ¿cuánto más vale un hombre? Entonces le dijo en Mateo 12:13, entonces dijo aquel hombre, ¿qué dice? Extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron, ¿qué dice? ¡Wow! No entendieron, hermano.
¿No entendieron nada o no quisieron entender? No quisieron. ¿Qué dice usted? ¿No entendieron o no quisieron entender? No quisieron entender. Y déjeme decirle que eso nos pasa muchas veces a los cristianos. Dios nos enseña lo que es bueno a sus ojos. Y no queremos muchas veces entender. Porque todavía estamos como una mente terrenal. Y no entendemos la palabra. Cristo les está explicando, les está diciendo: el día de reposo fue hecho para hacer lo bueno. No solo eso, les está diciendo: ustedes, hey cristianos, ustedes no deben basarse en lo que es lícito a los ojos de los hombres, sino básense en lo que es bueno a los ojos de... Y cuando tú empieces a vivir así, tu vida va a ser diferente. ¿Sí me escuchó? Escúchame, cristiano, tú no te vas a basar, escúchame bien, no te vas a basar en las leyes humanas. No es que esta ley me dice así, esta ley me dice acá. Bueno, ahí está, y no estoy transgrediendo ninguna ley. Bueno, hermano, las leyes humanas transgreden la ley de Dios constantemente. ¿Qué quieren hacer en las escuelas? ¿Y qué han hecho ya? ¿Sabe usted que en las escuelas es prohibido hablar de religión? ¿Sí sabe eso? Sí. ¿Y eso es bueno? No. Por eso es que tenemos tanta violencia, por eso es que tenemos tantos crímenes, hermano. La gente no es como antes, hermano. Antes era medio raro escuchar violaciones. Ahora, hermano, es el pan de cada día. Los hombres no respetan a las mujeres. Las mujeres no se respetan a sí mismas, hermano, y muchas veces se degradan con esa música, hermano. ¿Cuál es a qué ha llevado todo eso? A que el hombre se basa solo en lo que es lícito a los ojos del ser humano. Pero hay, dice la palabra, que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Hermano, déjame decirte una cosa. Si tú te basas en lo que es bueno a los ojos de Dios, tú no vas a quebrantar nada, absolutamente nada, que le haga daño o que le haga, hermano, le perjudique a alguien o a los demás. ¿Sí me escuchó? Yo necesito basarme en lo que es bueno a los ojos de Dios. Yo necesito basarme en eso. Si me dicen no predique más, ¿qué voy a hacer yo? A eso le dijeron al apóstol Pedro: ya no prediques. Mira, te dejamos salir de la cárcel, pero ya no hables más de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Mire, Pedro ya estaba saliendo, y cuando le dijeron no hables más de Jesús, te dejamos salir, Pedro se metió de nuevo a la celda, hermano. Porque es que no puedo hacer lo mismo. No puedo yo dejar de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. ¿A quién obedeces tú? Iglesia, ¿a quién obedeces tú? ¿Estás seguro? Y ahí se cayó, hermano, ya no hay más amén. ¿Estás seguro de que obedece a Dios? Fallamos, amén, fallamos. Pero es que yo debo concentrarme en lo que Cristo dijo. No busquen lo que es lícito, busquen lo que es agradable y bueno a los ojos de Dios todos los días de tu vida. Escúchame, si tú tienes un empleado y tú dices: a ver, la ley me dice que haga esto, que haga esto y que haga esto como empleado. Sí, pero voy a tratar la manera de no, es que no quiero, porque eso, ay no, mi dinero, no quiero. Eso dice la ley, ¿sí o no? Eso dicen las leyes. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué vas a hacer tú? Lo que es bueno a los ojos de Dios. Lo que es bueno a los ojos de Dios. Es que, y la ley dice, hermano, den un porcentaje, den esto, den otro, pero ¿y qué tal si Dios, hermano, te mueve a dar más? Y te vuelves, hermano, más generoso con tus empleados. ¿Sí me escuchó? ¿Cuántos de aquí tienen empleados? ¿Cuántos de aquí? Amén. ¿Usted hace lo que dice la ley, sí o no? ¿Sí o no?
hacemos lo que dice la ley. Pero ¿qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho Dios con sus empleados? No solo justos, hay que ser en la medida que Dios nos bendiga también, obviamente, porque Dios no te va a decir dale 100 si Dios te ha dado solo 50. ¿Me entiendes? Pero yo no me voy a conformar a decir, a ver, solo lo que la ley dice, nada más. No, yo tal vez el Señor me mueva, hermano, a ser más generoso y tal vez a dar un poco más. O sin esperar, hermano, sencillamente Dios puso en mi corazón hacer eso y ya está. Entonces tú te empiezas a basar no solo por las leyes terrenas, sino que tú te basas en lo que es bueno a los ojos de Dios. Porque las leyes terrenas van, hermano, en degradación. ¿Hasta dónde? Como ya lo vimos, hermano, hasta llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, fíjese, hermano, que esto es hermoso. Entonces, la respuesta del Señor es esa. Segundo punto, hermano, como segunda cosa, miren que el Señor hace referencia a algo. Y esto hermano, es más hermoso todavía. El Señor hace referencia a algo que está en el verso 3. En el verso 3, estamos en Mateo 12:3. Y mire lo que hay aquí, dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mire, escúcheme. Habían panes que eran, hermanos, se llamaban los panes de la proposición. Eran panes santos o santificados. ¿Y quiénes podían comer de esos panes? Solo los sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdotes, ¿de qué estamos hablando? Santidad a pastores, dicen. No. Santidad a Jehová. Amén. Fíjese que aquí tenían esa frase, santidad a Jehová. Entonces esos panes eran santos y eran solo para que coman, ¿quiénes? Los que vivían en santidad. Si venía, hermano, un pecador y se comía eso, hermano, podía morirse. No le era permitido comer eso. Pero wow, que resulta que un día el rey David llega huyendo ya de Saúl, hermano. David se está yendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Y tenía tanta hambre David, tenía tanta hambre él y los que con él estaban, y no había comida, hermano. Y el salmista David se mete, hermano, al templo y le encuentra al sacerdote y le dice, por favor, le dice, ¿qué tienes para que yo coma? Yo y mis hombres, ¿qué tienes para que comamos? Y el sacerdote le dice, no tenemos nada. Lo único que tengo son los panes de la proposición, dice, los panes santos, santificados. ¿Por qué Jesús hace referencia a eso? Es interesante, escúcheme, es interesante porque Jesús está hablando ellos le están preguntando acerca del día de reposo, nuevamente. Y Jesús les hace referencia al rey David cuando entró al templo y comió los panes de la proposición. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Qué tiene que ver lo que Jesús está diciendo con el día de reposo? Mire, vámonos a Primera de Reyes. Tenemos que irnos a la historia, hermano. ¿A dónde está el texto? Primera de Reyes 21. Ay, gloria a Dios. Ahí, hermanos, ¿dónde está? Fíjese lo que dice allí. Vino David, ¿a dónde dice? ¿Ya lo encontró? ¿No lo encuentra todavía? Primera de Reyes 21. Gloria a Dios. Ponga sus sentidos ahí, hermano, porque vamos a aprender aquí otra cosa más.
¿Qué dice en Primera de Reyes 21? Mire lo que dice. Vino David a Nob, al sacerdote, ¿cómo se llamaba? Este sacerdote. Padre bendito, ¿no encuentra todavía? A ver. Primera de Reyes le dije yo. Primera de Samuel, hermano. Perdón, no hable más de mí, hermano, perdónenme. Primera de Samuel 21. ¿Me perdona o no me perdona, hermano? Amén. Si no, el Señor le cuida. Primera de Samuel 21 es. Yo le dije Primera de Reyes. Primera de Samuel. Ya, mire lo que dice. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Sí está ahí? ¿Sí está en la lectura? No. Primera de Samuel 21. Hermano, no sé qué está sucediendo, pero tenga paciencia, hermano, tenga paciencia. Ya, ahora sí. 21:1, ahora sí, hermano. Gloria a Dios. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he comentado, yo lo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan, ¿qué dice? Sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado por lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí el día detenido delante de Jehová, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Mire, entonces ya usted está entendiendo, hermano, lo que pasa aquí. David, hermano, o mejor dicho, Cristo hace referencia a este pasaje, hablando del día de reposo. El día de reposo fue instituido por Dios en la ley de Moisés. Escúchenlo. Fue instituida por Dios en la ley de Moisés. ¿Y la ley de Moisés fue dada para quién? ¿Por qué fue dada la ley? ¿Por qué Dios dio una ley? ¿Por qué Dios dio una ley? Déjeme explicarle algo. El apóstol Pablo dice que la ley de Moisés fue dada por causa del
corazón pecaminoso del pueblo. Escúcheme, nuevamente le digo, la ley de Moisés fue dada por causa del corazón pecaminoso del pueblo. Si el pueblo hubiese tenido un corazón consagrado a Dios, ¿usted cree que habría habido necesidad de darles una ley? No había necesidad de darles ley. La ley viene ¿para quiénes? Para controlar los corazones desobedientes. Ahora sí, cuando está hablando Cristo del día de reposo, el Shabbat, eso está dentro de la ley. ¿Por qué Cristo no guardó el Shabbat? ¿Y por qué el rey David entra y come los panes que no le fueron a él dados? Porque él no era sacerdote. ¿Y por qué Dios no lo mató allí? ¿Por qué Dios no mató a David cuando comió esos panes? Porque ella va a gracia. ¿Por qué? En el tiempo de David ya existía la gracia, existía la ley de Moisés, ya existía. Pero aquí hay algo hermoso. A ver, Ahimelech le dice: ¿están ustedes en pureza? Les dice, para que coman de estos panes. ¿Están en pureza? ¿Cómo les dice ahí? ¿Cómo les dice? No se han juntado a sus mujeres. Mire, como que aún el juntarse a la mujer, como que les dejaba impuros. Fíjese. Incluso, hermanos, los sacerdotes que entraban a la presencia de Dios 2 días antes no podían juntarse a su mujer, porque se quedaban impuros. Tenían que purificarse. Mire, algo pequeño nada más. Pero, ¿qué les está diciendo? ¿Están puros ustedes para que puedan comer de estos panes? Y él les dice: sí. Ayer y anteayer no nos hemos acercado a nuestras mujeres. Entonces, ahora sí, tomen los panes y coman. Diga conmigo, la comida santa era para los que vivían en santidad. Y diga conmigo, los que vivían en santidad, los que buscaban obedecer a Dios, no vivían bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que me encanta. ¿Sabe por qué David no murió? ¿Y sabe por qué se le permitió comer los panes? ¿Y sabe por qué Jesús no guardaba el sábado? Primero, porque los fariseos no entendían de qué se trataba guardar el sábado. Pero segundo, también porque la ley no fue dada para los que vivían en santidad, para los que amaban a Dios, para los que obedecían a la ley de Dios. La ley fue dada para los que transgredían la ley de Dios, para los corazones pecaminosos. Para ellos fue dada la ley. Y el Señor les está diciendo: ¿por qué David entró y comió los panes que para él no eran dados? Le dice. Y ahora fíjense algo, hermano, yo lo voy a decir: David vivió en la gracia de Dios, no en la ley. David no estaba bajo la ley de Moisés. Si David hubiera estado bajo la ley de Moisés, al comer esos panes, David moría, porque no era digno de comer esos panes. Pero David disfrutó de una gracia especial. ¿Por qué David disfrutó de una gracia especial? Porque era de un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso disfrutó de esa gracia. Abraham, ¿por qué Abraham disfrutó de esa gracia? Y muchos disfrutaron de esa gracia, hermano. Muchos disfrutaron de esa gracia. Ahora, fíjese, yo quiero que subraye el nombre Ahimelech. Ese era el sacerdote, ¿no es cierto? Ahimelech. ¿Sabe qué significa Ahimelech? ¿Sabe qué significa? Présteme atención. ¿Sabe qué significa Ahimelech? Miren lo que significa: mi hermano es rey. Escuchen, mi hermano es rey. ¿Quién es nuestro hermano? Escúcheme. ¿Quién es nuestro hermano? Cristo. ¿Sí o no?
Él mismo lo dice, ¿verdad? Y no se avergüenza, dice el apóstol Pablo, de llamarnos hermanos. O sea que David, hermano, fue Ahimelech. Ahimelech significa mi hermano es rey. Pero refiriéndose a rey, hermano, al Señor. No un rey terrenal, sino un rey celestial. Al Señor. Ahora, subraye la ciudad a la que fue. ¿A qué ciudad fue? A No. ¿Sabes qué significa No? Significa buena morada. Escuche, buena morada o morada buena. A ver, armemos el rompecabezas. Mire, David se fue a comer los panes que no le era permitido él comer, no le era lícito comer, pero se le concedió comer esos panes. Y Ahimelech significa mi hermano es el rey. Y no significa buena morada. Mire, por eso es que yo le digo que David, hermano, y esta es una de las señales, hay otras señales, el Espíritu Santo se quedó a morar en David cuando lo ungieron. Eso habla de la gracia. ¿Nosotros vivimos en la ley de Moisés o en la gracia? En la gracia. Pero ¿quiénes entran a la gracia? ¿Todos los cristianos entran a la gracia? Ya, levante su mano el que vive en la gracia del Señor. Levante su mano, levante su mano. Levántela. Si alguien cree que vive en la gracia del Señor, levante su mano. Si alguien no cree que vive en la gracia del Señor, que está bajo la ley de Moisés, no levante su mano. Y si alguien no sabe de lo que estoy hablando, hermano, mejor pregunte, porque si no va a entender nada. Todos vivimos en la gracia de Cristo, aparentemente. Y nos llenamos la boca diciendo, yo vivo en la gracia de Cristo, estamos en la gracia de Cristo. ¿Sabe qué es la gracia? David vivía en la gracia. Pero el corazón de David era conforme al corazón de Dios, primera cosa. Segunda cosa, para vivir en la gracia, David era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que morar en el cristiano. Segunda cosa. Fíjese. Y tercera cosa. Ahimelech, que significa mi hermano es el rey, le pregunta algo importantísimo al rey David. Para que tú disfrutes de estos panes, ¿qué le dice? Tienes que vivir en santidad. Tres cosas. ¿Las recuerdas? A ver, ¿cuál era la primera? Tener un corazón conforme al de Un corazón conforme al corazón de Dios. Segundo, lleno del Espíritu Santo. estar lleno del Espíritu Santo. Tercero, Vivir en santidad. vivir en santidad. Hermano, esas son las tres llaves de la gracia. Esas son las tres llaves de la gracia. Escúcheme. Si a usted le enseñaron que porque hizo una oración de fe usted ya vive en la gracia de Cristo, hermano, le mintieron y le engañaron. Porque Abraham, David y muchos otros más que algún día enseñaremos, hermano, vivieron en la gracia del Señor. Pero ¿sabe qué pasó un día? A David se le ocurrió, hermano, salirse de esa gracia. A David se le ocurrió salirse de la gracia. ¿Sabe qué pasó un día? David cambió eso. Miró a una mujer y la codició y adulteró con esa mujer y después mandó a matar al marido de esa mujer. Y se acabó la gracia. Y David salió de la gracia y entró a la ley, al ojo por ojo y diente por diente. Lo que tú hiciste lo vas a devolver 4 veces. Para que usted vaya entendiendo lo que es vivir en la gracia. ¿Ah? ¿Quieren vivir en la gracia? ¿Quieren la gracia de Dios? Hermano, ¿quieren la gracia? Tienen que tener esas tres llaves, hermano. Yo hoy publiqué en internet, sin santidad no hay gracia. En la página de Facebook. Sin santidad no hay gracia.
Yo no te puedo mentir. Yo no te puedo decir, hermano, hey, tú estás en la gracia del Señor. Pero ni le interesa, hermano, obedecer la palabra. Ni le interesa, hermano, ser lleno del Espíritu. No, sin santidad no hay gracia. Y también dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, fíjese, esto es importante porque tiene mucho que ver con nosotros. Tiene muchísimo que ver. Entonces, a Jesús le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan la ley de Moisés? A ver si me entendieron, hermano. A ver si me entendieron. Los fariseos le dicen a los discípulos de Jesús y a Jesús, ¿por qué ustedes no guardan la ley de Moisés? ¿Por qué? Porque ellos disfrutaban de una gracia especial. ¿Cómo van a ayunar? Les dijo en cierto momento, si ellos están con el novio. ¿Cuál era el novio? Cristo. Ayunarán cuando el novio les ha quitado. Fíjense. Entonces los fariseos no entendían y jamás iban a entrar a la gracia de Dios los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque no se basaban en lo que era bueno a los ojos de Dios, sino que los fariseos se basaban en lo que era lícito al ojo del hombre, a la ley. Por eso yo le estoy diciendo, usted debe basarse en lo que es bueno a los ojos de Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que usted viva, todo lo que usted sea, tiene que ser bueno a los ojos de Dios. Si quiere en la gracia, hermano, si quiere estar en la gracia de Dios. Entonces le dicen, ¿y por qué no guardan el sábado? Y él les habla de David. Y les está diciendo, ustedes saben quién era David. Claro, ellos sabían quién era David. ¿Y por qué Dios no lo mató cuando comió los panes que no eran para él? Los panes santos. Y Jesús les dice, porque lo santo es para los santos. Lo santo es para que lo disfruten los santos, no los pecadores. ¿Por qué a David se le permitió? Porque David tenía un corazón conforme al de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y porque vivía en santidad. Ese era el requisito para que, hermano, ellos pudieran participar de esa gracia. Tiene mucho que ver con nosotros. Tiene muchísimo que ver con nosotros. Y yo le voy a decir algo. Hay cristianos que todavía no han conocido la gracia de Dios. No la han conocido todavía. El Salmo 1, lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué dice? Consejo de malos. Consejo de malos. ¿Qué más? Ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y sus hojas jamás caen. Hay cristianos que no han entrado todavía en la gracia de Dios. No, es que haciendo una oración de fe no se echa la gracia. Una oración de fe sin fe. Es más, una oración de fe sin fe. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? Hermano, eso tenemos que cambiarlo. El hombre ya no tiene que aceptar a Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo los reciba y escriba su nombre en el libro de la vida? Esa debería ser la propuesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque no se trata de que el pecador le va a dar una oportunidad a Cristo. Si no se trata de quién, de que el Señor nos dé una oportunidad a nosotros los pecadores. Eso es lo que debemos entender, hermano. Por eso es que el cristiano va mal enseñado. No, yo tengo que darle una oportunidad al Señor. Yo le voy a dar una oportunidad al Señor. Ya desde ahí empezaron mal, hermano. Desde ahí empezamos mal ya.
¿Cuántos quieren que el Señor les dé una oportunidad y escriba su nombre en el libro de la vida si se arrepienten de corazón? Amén, yo quiero. Ahí empezamos bien. Entonces, eso es la gracia. Cuando entiendes lo que es la gracia, hermano, ahí se cumple lo que dijo también, hermano, en 1 Corintios 2, abra su Biblia, lo que dijo el apóstol Pablo, hablando de los espirituales, de los que viven en el Espíritu. Fíjense lo que dice ahí. Así que, hermanos, 2:15. Ahora sí no me equivoco, hermano. 1 Corintios 2:15. Yo quiero que alguien lo lea. A ver, Esthercita, lea por favor. 1 Corintios 2:15. En cambio, los espirituales juzgan todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. Gloria a Dios. Los espirituales juzgan, ¿qué dice? Todas las cosas, mas ellos, ¿qué dice? No son juzgados de nadie. ¿Quiénes son los espirituales? No, los fariseos no. ¿Quiénes son los espirituales? No estoy diciendo quiénes son los hechos, los espirituales, no, estoy diciendo quiénes son los espirituales de los que habla el apóstol Pablo. Los espirituales, ¿quiénes son? Los que viven en la gracia de Dios. ¿Sabe quiénes son los espirituales? Los que ponen las cosas del Señor antes que las cosas terrenales. El espiritual es el espiritual es el que está, hermano, primero el reino de Dios y su justicia y después las añadiduras. Ese es espiritual. El espiritual es aquel que primero, hermano, el Señor, segundo el Señor y tercero el Señor, y después, hermano, las demás cosas. El espiritual es el que se levanta en la mañana y no ve primero el Facebook, sino primero lee la Biblia. Primero un texto bíblico, primero va a leer la palabra. No, primero me levanto a estar viendo el Facebook, hermano. Dígale al que está al lado suyo, tienes que educarte como espiritual. Dígale. Tienes que educarte como espiritual. Usted se levanta en la mañana, el espiritual lo primero que hace, hermano, es la palabra. ¿Dónde está? Ay, hermano, y le ora al Señor, le pide al Señor. No se levanta primero a estar viendo el Facebook, ni el YouTube, ni la televisión. No. Al espiritual no le digan, hermano, que no hay culto, hermano. El espiritual, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay iglesia? ¿Por qué no hay culto? Se preocupa. Al carnal dígale que no hay culto, hermano. Ya era hora que no haya culto. El espiritual no, el espiritual se preocupa por las cosas espirituales. El espiritual. Oh, ¿qué está diciendo? Que para el espiritual no hay ley. No está bajo la ley. Porque es que el espiritual siempre va a buscar hacer la voluntad de Dios. Al espiritual no tienen que ponerle una ley. No tienen que decirle, Juanito, no mientas. No le hace falta. ¿Por qué? Porque como hermano busca al Señor, sabe que eso es, hermano, desagradable a los ojos de Dios y no va a mentir. Y si se le escapa por ahí, hermano, ay, Padre, perdóname, Señor, perdóname. Pero no es juzgado, porque no está bajo la ley del hombre, sino vive en la ley de Dios. Entonces, cuando a Jesús le dicen, ¿por qué ustedes? Jesús les dice, acuérdense de David,
Acuérdense de los sacerdotes que también profanan el sábado y son sin culpa. Entonces la ley les está diciendo fue hecha para los transgresores, la ley fue hecha para los desobedientes. Pero si hay un cristiano, si hay un siervo de Dios que vive bajo la ley de Dios, hermano, y vive bajo sus parámetros, guiado por el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, para ese no hay ley. Para ese no hay ley, porque ese sabe cómo agradar a Dios. Job tuvo la ley de Moisés. Ni siquiera era parte del pueblo, porque no había pueblo tampoco. Con Abraham empezó todo. Pero ¿cómo es que Job aprendió a agradar a Dios? ¿Cómo Job aprendió a agradar a Dios? ¿Qué hacía Job? Dice que oraba constantemente por sus hijos, no sea que habrán pecado. ¿Qué más hacía Job? Vestía al desnudo, cuidaba al huérfano, cuidaba a las viudas, alimentaba, hermano, al hambriento. Todos los días, hermano, presentaba ofrenda a Dios. ¿Qué más hacía Job? Era hospedador. Pagaba también bien a los que trabajaban con él. Hermano, él era prosperado y los que con él trabajaban también eran prosperados. ¿Y por qué? ¿En qué ley se basaba Job? Si no había ni ley humana siquiera. No había nada. Para el que agrada a Dios, no hay necesidad de que le estén poniendo reglas. Porque ese busca siempre agradar a Dios. ¿Sabe qué hacen los hombres con las leyes? ¿Sabe qué hacen los abogados? Buscan la manera de torcer las leyes. Así es el hombre. Y los pecadores buscan la manera de torcer la palabra a su conveniencia, a su placer. Y los falsos ministros y los falsos profetas buscan lo mismo, torcer las escrituras a su conveniencia. Pero los que son guiados por el Espíritu, y Cristo dijo algo también acerca de ellos, los que son guiados, no sé si recuerda el texto bíblico, si alguien lo puede buscar, cuando dice Jesús que el viento sopla de donde quiere, ¿verdad? Y no sabes, no lo escuchas. Así son todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. No saben ni de dónde van, ni a dónde vienen, ni a dónde van. Los espirituales, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir espiritual. Así que el término espiritual, que alguien le diga, por ejemplo, Karina, tú estás muy espiritual, eso no tiene nada de malo. Todos los cristianos deberíamos ser espirituales, porque ser espiritual significa ser guiado por el Espíritu de Dios. No le estoy diciendo espiritista, eso es otra cosa. Ser espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, para finalizar, fíjese, hermano, lo hermoso de esto es que David no fue condenado, David no fue juzgado, David no fue, hermano, muerto por haber comido lo que no debía comer, pero era por cómo David vivía, cómo David estaba delante de Dios. El día de reposo fue hecho para hacer lo bueno, y en eso se resume todo. El día sábado fue hecho para hacer lo bueno. Pero ¿usted cree que al espiritual tienen que decirle un día tienes que guardar para el Señor? ¿Ah? ¿O será que el espiritual guarda todos los días para el Señor? Por eso es espiritual. Guarda todos los días para el Señor. Ahora sí, ¿cuántos espirituales hay aquí? ¿Cuántos espirituales hay aquí? Padre bendito. Ese silencio me asusta, ¿no? Ese silencio me desespera, me asusta. Levante su mano derecha, levante su mano derecha, cierre sus ojitos y dígale, Padre Celestial,
Dígale, Padre Celestial, ayúdame a ser espiritual, a ser guiado por tu Espíritu. No quiero ser, Señor, una persona que se guíe solo por lo que es lícito al ojo del hombre. Quiero hacer lo que es bueno delante de ti. Yo quiero vivir en la gracia de Cristo. Yo quiero permanecer en esa gracia y no quiero salir de esa gracia. No quiero pecar, Señor. Si he pecado, perdóname. Si he pecado, lávame, dígale, Señor, con la sangre de Cristo. Dígale, pero hoy entiendo yo lo que es la gracia. Amén. Pague su mano. Entonces, la gracia es algo, hermano, es algo esencial en la vida de la persona, del cristiano. Porque la gracia existía desde los tiempos antiguos. Y solo los que vivían en la gracia se les permitía, hermano, no estar bajo la ley de Moisés. Solo a ellos se les permitía. Y no tenían culpa. Eran sin culpa, dice. Amén. Entonces, yo quiero que usted se lleve en su corazón esto, hermano. Yo quiero lo que el Señor les está enseñando a los fariseos y que los fariseos no entendieron. Sino que cuando le escuchan a Jesús, dice que más bien fueron a conversar entre ellos cómo matar a Jesús. ¿Cómo matar? No entendían nada, estaban así, hermano. Estaban ciegos, no podían ver nada. Y si alguno aquí no entiende nada, hermano, pídale al Señor que le revele, que le hable. Vaya a su casa hoy y dígale, Señor, ¿de qué habla el pastor? No entiendo. Y el Señor le va a decir, la prédica está en internet, en vez de estar viendo videos de otras cosas, ponte a escuchar de nuevo la prédica. Y si no le entiende, escúchela 2 veces. Y si no le entiende, mañana vuelva a escuchar. Y si no le entiende, pasado, y va a llegar el momento en que la va a entender, y va a entender de qué le estoy hablando. Es importantísimo entender la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Desde los tiempos antiguos hubo. Y que no nos pase jamás, hermano, porque un día, como le dije, el rey David se salió de la gracia y entró al ojo por ojo y diente por diente. Y el profeta Natán le dijo, ¿por qué despreciaste la palabra de Dios? Bien, es muy importante. Ahora nosotros como cristianos, ¿qué nos queda? No hay Shabbat, ¿sí o no? Aunque hay cristianos que andan guardando el Shabbat, hermano, ni entienden lo que hacen. No hay Shabbat. ¿Qué nos queda a nosotros? Va a venir un juicio. ¿Quiénes van a ser librados de ese juicio? ¿Quiénes van a ser librados? Los que vivan en la gracia de Dios. Ellos van a ser librados. El arrebatamiento de la iglesia es para los que viven en la gracia, para los que entienden las 3 cualidades indispensables de la gracia: llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más será? Conforme al corazón de Dios y vivir en santidad. Cuando usted entiende eso, hermano, no hay nada que le mueva. No hay nada que le mueva. Nada que le mueva. Que soy débil para con las mujeres. ¿Entiendes lo que es esto? ¿Entiendes lo que le dijo Abimelech? ¿No se han unido a mujeres? Bueno, ahora van. Cuando tú entiendes, hermano, entiende, entonces tú empiezas a vivir de otra manera. Ya no hay excusas. La palabra se empieza a hacer vida en el corazón de nosotros. Y ahora sí cobra sentido, hermano, la palabra de Dios. Y podemos obedecerla sin necesidad que nos estén poniendo leyes. Podemos buscar a Dios sin necesidad que el pastor te esté diciendo, hermano, ven a la iglesia, hermanos, no falten. No, ya no hay necesidad. Ya no vives bajo la ley.
Eres espiritual. Estás en la gracia de Dios. No todos los cristianos están en la gracia. Aunque hay alguien que piense lo contrario. Pero yo le estoy comprobando con la Biblia lo que es la gracia y por qué David no murió. Acuérdense de Usa, tocó el arca del pacto. ¿Y qué le pasó? Cayó muerto. Jehová lo mató. ¿Por qué? Porque ese no tenía esos 3 ingredientes, hermano. Ese vivía desobedeciendo la palabra y quiso coger el arca del pacto de Dios y Dios lo mató en ese momento. Acuérdese de Ananías y Zafira. Acuérdese de los hijos de Aarón, me parece también, ¿no? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que fueron a ofrecer al Señor un sacrificio y el Señor los mató. Porque ofrecieron fuego extraño, dice, en la presencia de Dios. Bien, son cosas que hay que entender. Póngase sobre sus pies, hermanos, y cierre sus ojitos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por traernos, Señor, a esta casa de oración, a esta casa, Padre, donde podemos encontrarnos contigo, donde podemos aprender de ti, aprender tu palabra. Cuán hermosa es tu palabra, cuán grande, cuán preciosa, Señor. Es como miel, Señor, para nuestro paladar, bendito Dios. Es hermoso, Señor, entender, Padre, lo que tú quisiste decir, lo que tú enseñaste, aunque no lo entendieron los fariseos, aunque los fariseos no les importaba aprender, no les importaba entender lo que tú les enseñabas, a nosotros sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy entendemos, hoy sabemos, bendito Dios, que debemos buscar algo que va más allá de lo que es lícito al ojo del hombre, que es lo bueno a los ojos de Dios, lo que es agradable a los ojos de Dios. En eso básate, iglesia, en eso vive, en eso camina. Sé espiritual, iglesia. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Entiende lo que es la gracia de Dios. Para los que están en la gracia no hay ley. Para el espiritual no hay ley. Juzga todas las cosas, pero no es juzgado. Porque constantemente busca hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Todavía fallamos, todavía pecamos, todavía erramos, todavía. Pero el Señor va haciendo la obra en nosotros, su Santo Espíritu. Que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor abra tus ojos, iglesia, y que puedas entender, que puedas ver la gracia de Dios y entender la gracia de Dios y saber lo que es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Amén. Es un regalo que no merecíamos. Amén. Pero hay cualidades en esa gracia. Hay requisitos que nosotros debemos entender y vivirlos, ponerlos por práctica. Yo no puedo decir estoy en la gracia de Dios y empezar a desobedecer su palabra deliberadamente, haciendo lo que yo quiero. No he entendido la gracia de Dios. He despreciado su gracia y he pisoteado su sangre. Pero entiende, iglesia, lo que es la gracia de Dios. Ser lleno del Espíritu. Tener un corazón conforme al del Señor. Y vivir en santidad. Eso es entender su amor, su bondad, su gracia. Que el Señor te cubra, iglesia. Que el Señor te guarde. Busca las cosas, busca el reino de Dios, iglesia. Busca ser agradable a los ojos de Dios. Busca, iglesia. Que el Señor te guarde. Que el Señor te dé fuerzas. Que el Señor te levante. Que el Señor te guíe. Que el Señor te cubra. Que el Señor perdone tus pecados. Que el Señor perdone nuestras maldades, nuestras ofensas.
y que su luz alumbre nuestro entendimiento. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.